Muy buenas tardes o días o en el momento que se encuentren en sus respectivos países. Es un gusto y más que un gusto es un honor total el estar esta tarde aquí con todas las personas que se han congregado a lo que es la 13ª edición del Encuentro Internacional de Poetas en Paralelo Cero. Este año hemos tenido la modalidad virtual y presencial, lo que nos ha dado la posibilidad de realizar una serie de presentaciones con poetas de todo el mundo, de Europa, de Sudamérica y de ciertos lugares del mundo que están ahí esparcidos, esperando llegar a ser escuchados con buena y dulce poesía. Es grato para mí estar en esta tarde presente en lo que va a ser el lanzamiento de dos obras, de dos autores que son necesarios para estos tiempos, que fueron necesarios hace décadas y que al día de hoy siguen retumbando con su carácter poético. El día de hoy vamos a hacer la presentación de dos obras, una de ellas del escritor español Francisco Brines, y la otra del escritor venezolano Rafael Cadenas. Ante ello, primero quiero darles una breve introducción de quiénes son nuestros personajes que nos van a acompañar el día de hoy, que además de ello nos van a acompañar los escritores quienes realizaron el trabajo y el auténtico hecho de hacer la investigación para rescatar ciertos poemas y hacer la selección de las obras que serían las que constatarían dentro de estas antologías. En un momento les voy a invitar a pasar a cada uno de ellos, pero primero quiero contarles, por ejemplo, de Francisco Brines Bañón, quien nació en Oliva, el 22 de enero de 1932, licenciado en Derecho, Filosofía y Letras Románticas e Historia. Ha compaginado su producción poética con una actividad de docente universitario y fue lector de literatura española en la Universidad de Cambridge y profesor español en la Universidad de Oxford. Tiene una larga cantidad de libros y gracias a ellos ha tenido un alto reconocimiento y renombre a nivel internacional. Y entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, su primer libro, Las Brasas, un libro que misteriosa y fantásticamente fue el ganador del libro, el ganador del premio Adonais, siendo su primera obra. Luego de ello comenzó a publicar Palabras en la Oscuridad, donde mereció un premio nacional de crítica. Luego de ello presentó el Otoño de las Rosas, La Última Costa, y así una serie de libros hasta el año 2001. Del otro lado tenemos al escritor Rafael Cadenas, quien aparte de ser un activista y una persona con una efervescencia poética única, fue un escritor nacido en 1930 que empezó a escribir poesía a temprana edad, prácticamente era un niño cuando empezó a escribir. Después de eso fue exiliado, regresó, empezó a tener su carácter, su fuerza, y siempre estuvo adelante de lo más importante, de la poesía. Entre sus obras encontramos Cantos Iniciales, Una Isla, Los Cuadernos del Destierro, Derrota y una cantidad extensa más de libros, pero ante ello voy a invitar a nuestros escritores que, bueno, ellos mejor que nadie conocen la obra de nuestros homenajeados, de nuestras personas que se han lanzado estos textos fantásticos. Y por eso invitamos a Néstor Mendoza, que en este momento aparece en pantalla, y a Juan Carlos Abril, que cada uno de ellos ha hecho un trabajo fantástico y pulcro con la selección, los prólogos y con estas obras que están fantásticas, se las van a pasar de lujo leyéndolas. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Hola. Hola, Kevin, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Néstor? Gracias por tu presentación. Igualmente, sí, Juan Carlos. Encantado de estar acá. Bello. Nos hemos congregado para
presentar dos obras fantásticas y no hay nada mejor que indicarles las portadas. Primero tenemos esta increíble portada que es de Rafael Cadenas y el nombre de esta antología lleva el título de... Se te va el sonido, Kevin. Se te pone como acolchado el sonido, ¿eh? Algún problema tiene en el sonido. ¿En serio? Bueno, si me permiten un segundo, voy a ponerme mis audífonos para que no pase eso. Hola, ¿me escuchan mejor? Muchísimo mejor. Mejor, mucho mejor. Sí. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, como les mencionaba, tenemos aquí en pantalla lo que es la portada del libro de Rafael Cadenas, que lleva el título de Las Paces, una antología poética de 1958 al año 2016. Como pueden apreciar, tiene una simbología que quizás quien realizó la presentación y la edición de este libro nos podría comentar un poco. Pero bueno, eso va a ser parte del proceso. Entonces, primero vamos a proceder desde este lado con lo que es el libro de las paces. Por favor, Néstor, coméntanos un poco del libro de las paces. Buenas, hola, saludos. Kevin, Juan Carlos, encantado de estar esta oportunidad en el 13º encuentro de poesía Paralelo Cero. Agradecimiento al comité organizador y a su director, el poeta Javier Oquendo. Para en lo personal, pues poder presentar esta antología de Rafael Cadenas representa pues un reto y a través un recuento de todo el proceso interno que se tuvo que desarrollar para lograr esta antología. Y en ese caso, pues es necesario remontarse un poco al año 2019. En ese tiempo, la poeta venezolana Gabriela Rosas, conocida como La Maga, pues sirvió de intermediaria inicialmente para plantearle al poeta Rafael Cadenas la posibilidad de concretar esta antología. Recordemos que Cadenas vive en Caracas en este momento desde el 2018, desde el principio de 2018, vivo en Colombia, específicamente en Cali, y digamos que todo este proceso fue resultado también un poco del proceso migratorio venezolano, ¿no? Que todo se realiza a larga distancia. Pero eso es lo interesante, ¿no? Que a pesar de todo se concretan estos proyectos. En ese momento, la Maga, la poeta Gabriela Rosas, conversó con el poeta Cadenas, le planteó esta posibilidad de una antología, de una pequeña antología de su obra. Inicialmente, dentro de la editorial del Taller Blanco Ediciones, que llevo adelante con Gerardo González. Estamos hablando del 2019, coincidió meses después el inicio de la pandemia y esto quedó suspendido, quedó, digamos, en expectativa. Tuvimos que llegar entonces a mediados de este año 2021, en conversación con el poeta Arturo Gutiérrez Plaza, el poeta venezolano, quien en ese momento también se encontraba en Caracas, y aprovechamos esa oportunidad también para un segundo encuentro con Cadenas y renovarle esta propuesta de la antología, con la fortuna de que todo se pudo concretar. Cadenas renovó pues el interés en una antología de su poesía, pues esta vez de la mano de no solo del Taller Blanco, sino por supuesto desde la presencia del Ángel Editor y desde la complicidad de Javier Oquendo. Ya teniendo el visto bueno de Rafael Cadenas y la intermediación de Arturo Gutiérrez Plaza, conversé con Javier sobre este proyecto y él lo acogió desde el primer momento. Y eso es algo que quiero como profundizar en esta oportunidad. Javier abrió las puertas del Ángel Editor y de su colección Monstruos, dedicadas a los referentes de la poesía hispanoamericana. Ya teniendo el visto bueno de Cadenas y el apoyo editorial del Ángel Editor y la complicidad de
y el trabajo de Arturo Gutiérrez Plaza, que realizó junto con mi persona la selección de esta muestra. Bueno, ya todo quedó pues de mano del tiempo y de la dedicación de cada uno. Desde 3 ciudades básicamente, desde Caracas, desde Oklahoma, Estados Unidos. En ese momento Arturo se encontraba en Oklahoma, y pues desde acá, desde Colombia. Fue un reto interesante porque fue reencontrarnos con obras de Cadenas, fue reencontrarnos con sus ediciones, recurrir a bibliotecas para revisitar la obra de Cadenas, y bueno, en ese momento iniciar con el proceso de selección. Quiero destacar que esta edición, esta antología, titulada Las Paces, debe su nombre a uno de los poemas incluidos en el libro Sobre Abierto, publicado en el 2012. Arturo Gutiérrez Plaza se encargó del prólogo de este libro, que es un anticipo de un libro que él está preparando sobre poesía venezolana, titulado El Duro Oficio, y el epílogo es un ensayo que escribí en Bogotá en el 2018 sobre mi recorrido a través de la poesía de Rafael Cadenas. Esta antología es interesante porque, si no me equivoco, es la primera antología de Rafael Cadenas que reúne una muestra de todos sus libros. Estamos hablando desde el año 1958, cuando se publica el poemario Una Isla, hasta su libro más reciente, titulado En torno a Bayo y otros asuntos, del año 2016, que es el libro más reciente de Rafael Cadenas. Entonces estamos hablando de una muestra significativa de 9 poemarios del maestro Rafael Cadenas. Pues en esta oportunidad también aprovecho para mencionar algunos detalles de esta edición. Como les había comentado, la selección fue hecha pues, por Arturo Gutiérrez Plaza y mi persona. La transcripción y la revisión de los textos estuvo a cargo de Geraudí González, que también forma parte del Taller Blanco. También el apoyo importante de una poeta venezolana, quien pues, nos facilitó de primera mano el ejemplar En torno a Bayo. Me refiero a la poeta Amaru Vanegas, que bueno, con su gran pesquisa y gentileza nos facilitó esta antología para recurrir a toda la muestra de este libro. La fotografía de la solapa es un retrato a cargo del gran fotógrafo venezolano Vasco Cinetar, que pues apenas le comentamos de este proyecto se sumó de manera inmediata. Publicar en esta oportunidad la antología Las Paces de Rafael Cadenas es un logro importante porque los lectores de esta parte de Latinoamérica, me refiero a Ecuador y estos países de América del Sur, donde no ha circulado pues, de la mejor manera la poesía de Cadenas, va a ser un marco estupendo para leerlo, para leer una muestra total de su obra y pues, en el mejor marco posible, en este 13º encuentro Paralelo Cero. Y bueno, digamos, más o menos estos son los elementos internos pues, de esta antología, que más que un trabajo es como una muestra del fervor que sentimos los lectores de Rafael Cadenas, desperdigados en todo el ámbito de la lengua. Y pues, agradecido porque este proyecto al fin se haya concretado en esta oportunidad. Genial, muchas gracias a ti y a todos los que pusieron su arduo trabajo para que salga esta antología. Sobre todo porque leí por ahí en algunos blogs de entrevistas que no es muy común encontrarse con ediciones de Rafael Cadenas, porque sus textos no se hicieron reimpresiones ni reediciones, sino que la primera se quedó y ¿en qué biblioteca estará? A buscar, y ese es el trabajo que ustedes han hecho y un trabajo excelente. Muchísimas gracias por ese activismo poético para rescatar esas obras del olvido. Gracias a ustedes, Kevin. Sí. A continuación, voy a proceder a poner en pantalla la otra portada del siguiente libro que igual, ¿qué pasó?
compartir. Perfecto. La tienen en pantalla. Este es el libro de Francisco Brines, Ante el jardín nublado. Y para conversarnos un poco sobre lo que fue la edición y el trabajo de él, voy a pedirle a Juan Carlos Abril que por favor nos comente un poco de todo este proceso. Adelante, Juan Carlos. Hola, ¿se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Pues encantado, Kevin, de estar aquí con vosotros en el festival, en este 13º Festival Paralelo Cero. Y ante todo, pues quería darle las gracias, claro, a Javier Oquendo con su habitual voluntad, con su habitual tesón, con su entusiasmo, que hace posible que este magnífico festival pues se lleve a cabo. Y en este caso, además, pues tener la suerte de presentar este libro en el que yo estoy involucrado, pero también participar junto a Néstor en una antología de Rafael Cadena, pues la verdad es que me parece un logro inaudito, ¿no? Dos autores extraordinarios y bueno, Rafael Cadenas no se ha llevado el premio Cervantes, pero lleva varios años estando en la terna, o sea, yo creo que tiene que llevárselo porque es un autor absolutamente imprescindible hoy en día en la lengua española, o sea, es uno de los poetas más importantes nuestra lengua vivos, sin duda, ¿eh? Así que me hace especial ilusión y me da especial alegría que estén estos dos libros. Francisco Brines, que presentamos, y el libro pues se había planeado un poco antes del premio Cervantes, de que le concedieran el año pasado el premio Cervantes, y hablando con Javier Oquendo, pues vimos la ocasión, a raíz del premio Cervantes, de publicarlo. Era una ocasión estupenda sacar el libro con motivo de su premio Cervantes. Pero las cosas, las contradicciones de la vida, el premio Cervantes se lo dieron a Francisco Brines y apenas le ha durado un año, se murió, se ha muerto hace pocos meses y bueno, pues al final este libro va a ser un homenaje más que un libro en vida, ¿no? Queda así en el colofón, queda como homenaje en vida. Bueno, entonces, pues, ¿qué podría yo comentar de la edición? Eso, que llevábamos como varios años tratando de sacar el libro, que la pandemia lo retrasó todo, ¿verdad? Como ha retrasado tantas cosas en el mundo y que, bueno, pues coincidiendo con el premio Cervantes, con la feliz noticia del premio Cervantes a Francisco Brines, pues ya sí es verdad que Javier Oquendo pues se decidió a sacarlo. El libro pues recoge, la antología recoge una selección de todos sus poemas, desde los primeros, como ha dicho Kevin, desde Las brasas hasta el último, que nosotros, yo en mi selección, pues pongo que son poemas de un libro inédito. Justo ahora, en este mes de octubre y noviembre, se ha editado el libro, porque así quería Francisco Brines, que su último libro fuera un libro póstumo, que se llama Donde muere la muerte. Acaba de salir hace poco. Nosotros, como lo íbamos a publicar todavía en vida, pues hemos mantenido ese espíritu, digamos, de libro en vida, aunque al final es un homenaje, lo hemos puesto en el colofón, y recoge, como digo, poemas de todos los libros y especialmente sobre un tema que es el que se titula la antología Ante el jardín nublado, pues son reflexiones ante el jardín, reflexiones ante ese espacio natural, doméstico, que es el jardín, aunque quizá eso podríamos comentarlo más tarde, no sé, hablar en concreto de la poética de cada autor.
Francisco Brines, por situarlo un poco con algunos rasgos generacionales, pertenece a lo que se llamó la generación del 50 en España, una generación de la que, bueno, pues, por ejemplo, Antonio Gamoneda también pertenece a esa generación, y Francisco Brines, pues, como es una voz muy importante dentro de esa generación por todos sus matices sensuales, esa voz de lo mediterráneo, esa voz de la serenidad poética, del verso clásico y de la reivindicación de la cultura grecolatina, ¿verdad? Es un poco una de sus características más importantes. Y bueno, ¿qué puedo decir más? Excepto que en el momento en el que le propuse a Francisco Brines sacar el libro en Ecuador, pues él obviamente pues me dijo que sí, él estaba ya muy mayor, pero él estaba absolutamente contentísimo de sacar el libro en Ecuador. Él siempre, afortunadamente, a mí me decía todo que sí, todo lo que yo le proponía, y en ese sentido le dije, Paco, que él ya no podía escuchar bien, estaba un poco sordo y tenía un asistente que era el que le decía las cosas, pero tuvimos desde el primer momento absoluta confirmación de que él estaba encantadísimo de sacar el libro. Así que, por su parte, si él viviera, estaría súper contento de que un libro saliera en una colección tan bonita como El Ángel Editor, en una colección tan maravillosa, en un país como Ecuador. Yo creo que Paco estaría súper contento. Así que, bueno, y por último, si podría decir algo, es que yo realicé la introducción y la selección, pero el epílogo es de Luis García Montero, ¿verdad? Luis García Montero, que es un reconocidísimo poeta, también un magnífico crítico, amigo también del Festival Paralelo Cero, en el que también ha visitado, y con el que también tuve la suerte de hacer la misma edición de Caballero Bonal en el año 2015, creo recordar que fue, 2014, 2015, el libro es una antología de José Manuel Caballero Bonal. Hicimos lo mismo, yo preparé la introducción y la selección y García Montero puso el epílogo. Un epílogo de lujo, obviamente, para un libro de lujo, y en ese sentido, pues yo estoy muy contento de estar presentando hoy aquí este libro. Qué genial. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por todo el trabajo que se ha hecho, y la gente cuando lea ese prólogo va a quedarse sorprendida porque analiza ciertos temas muy específicos, pero que aparte yo de mi lado no lo hubiera descubierto así. Como tú mismo lo mencionas, estos son temas que a veces pasan desapercibidos en la poesía de Brines, como por ejemplo lo de la sensualidad, que hay un sincretismo que a veces ocupa una sensualidad que no es tan obvia, sino que deja a la imaginación mucho. Y ese es otro tema que igual va rondando en toda la obra de Brines, la imaginación y la presencia. Y bueno, ya vamos a hablar de eso. Antes de seguir, voy a invitarles a que por favor nos compartan unos poemas de estos autores. Primero vamos a proceder contigo, Juan Carlos, y después de eso vamos a proceder con Néstor, y ahí vamos a iniciar una serie de preguntas que igual va a estar direccionado primero Néstor y después Juan Carlos. Entonces, por favor, Juan Carlos, compártenos unos 2 textos de Francisco. Muy bien, pues con mucho gusto. Voy a leer un poema que se titula Palabras para una despedida, dedicado a Juan Gil Albert. Está la luz despierta y se adentra en los ojos el contorno del monte, y el grito de los pájaros desvanece el oído al venir de los húmedos huertos. Los blancos pueblos de la costa, felices de lujuria y juventud, alientan junto al mar lejanos. No estoy allí, mas lo que fui deseo, la dicha viva, los sentidos borrados
ahora que en el jardín el tiempo se arrincona en las sombras y el olor de las rosas sube al aire. Hay humos blancos y calladas palomas en la altura y voces que se alejan. Hay demasiada vida para una despedida. Y un día habrá de ser, sin que la grata luz, las voces de la casa, los cultivos del huerto, los días recordados de la remota y breve juventud, ni tiempo, ni tampoco el amor que me tenéis, retrasen la obligada despedida. Tendré que aposentarme en la aridez y perdida la imagen de este mundo y perdido yo mismo, siento que aquel reposo será estéril, que la vida no fue, que el fervor de cualquier despedida es un engaño. Ese es un poema muy bonito, ¿verdad?, de Francisco Brines. Y ahora voy a leer otro también muy, muy bonito y muy conocido. Cuando yo aún soy la vida. La vida me rodea, como en aquellos años ya perdidos, con el mismo esplendor de un mundo eterno. La rosa acuchillada de la mar, las derribadas luces de los huertos, fragor de las palomas en el aire, la vida en torno a mí, cuando yo aún soy la vida. Con el mismo esplendor y envejecidos ojos y un amor fatigado. ¿Cuál será la esperanza? Vivir aún y amar, mientras se agota el corazón, un mundo fiel, aunque perecedero. Amar el sueño roto de la vida y aunque no pudo ser, no maldecir aquel antiguo engaño de lo eterno. Y el pecho se consuela porque sabe que el mundo pudo ser una bella verdad. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Carlos. En un momento volvemos para hacerte unas preguntas. Ahora con Néstor, por favor, te invito a que nos compartas unos dos textos del gran poeta Cadenas, por favor. Bien, voy a leerles uno de los primeros poemas de la antología perteneciente al libro Una isla, un poema corto, sin título. Tú que caminas esta noche en la soledad de la calle, vas llena de besos que no has dado. Del amor ignoras la reescritura prodigiosa. Aunque no me conoces, en mi cuerpo tiembla el mismo mar que en tus venas danza. Recibe mis ojos milenarios, mi cuerpo repetido, el susurro de mi arena. Y continúo con un poema de el libro Amante, que es uno de los libros fundamentales de la poesía venezolana, específicamente en el tema amatorio, publicado en el 83. Eres vida sin más. Resonar contigo es mi deseo, pero si no me oigo, acepto, no exijo. He pedido solo mi parte. Tú no me la entregas y yo sobrellevo la escasez. Vivo hasta donde alcanzo. Gracias. Genial, muchísimas gracias, Néstor. Ante ello, tengo dos preguntas que realizarte para que más o menos nos puedas compartir a todas las personas que nos están aquí siguiendo desde las redes sociales. Y la primera de ellas va justo con los grandes tópicos que maneja Rafael Cadena. Uno de ellos, como lo mencionaste, fue este tema amatorio, pero del otro lado tenemos un perfil totalmente diverso, diferente, que se podría decir que es el perfil de la derrota, este perfil de crear y de haber tenido la voz del desterrado. ¿Cómo podrías comentarnos este carácter de, no sé, de un ente migratorio, de un individuo que toda su vida estuvo en eso, en el constante movimiento?
Bien, Kevin, acercarse a la poesía de Rafael Cadenas es acercarse en sus inicios al contexto sociopolítico venezolano de la década del 50. Recordemos que en esa época, pues en Venezuela existía la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, precisamente la dictadura que llevó a Rafael Cadenas al exilio en Trinidad y cuyo exilio la llevó a escribir ese poema paradigmático de su obra Derrota y los cuadernos del destierro. Para acercarse a la poesía de Cadenas, primero es acercarse al contexto sociopolítico y acercarse a una temática concreta en cada libro. Rafael Cadenas tiene una conciencia del riesgo muy, muy grande, y es por eso que cada libro suyo es una propuesta estética diferente. Tú lees la selección por ejemplo, de los poemas de una isla, luego saltas a los cuadernos del destierro, Amante, por ejemplo, Gestiones, y son propuestas estéticas muy definidas. Entonces, digamos que hablar de temas en Rafael Cadenas es circunscribirse primero en cada libro. Por ejemplo, los cuadernos del destierro, nos encontramos con poemas en prosa, nos encontramos con lo que Rafael Cadenas llama el suntuoso reino. Entonces es el lujo verbal, es la exuberancia expresiva, es la metáfora, es los paisajes de la imaginación desbordados en todas sus facetas, influenciados principalmente por los poetas caribeños de lengua francesa, ¿no? Podría hablar de un Saint-John Perse, por ejemplo, que es muy evidente, Michel también en ese libro. Hay otras propuestas más condensadas, más destiladas, por ejemplo, como en el libro Amante, son poemas de versos cortos, poemas muy breves, poemas que ya empiezan a respirar ese aire orientalista que explotará Rafael Cadenas en sus libros sucesivos. Y en Cadenas hay algo que yo he llamado un proceso desinflamatorio, en el mejor sentido de la palabra. Hablamos de una propuesta que va desde las grandes dimensiones del lenguaje, desde las grandes dimensiones de la experimentación, hasta los poemas más reflexivos, más autorreferenciales, más metapoéticos de sus últimos tiempos, especialmente el poema Las Paces, de su libro Sobre Abierto, que da título a este libro. Entonces, hablar de los temas de Rafael Cadenas es hablar del tema, por ejemplo, más que sociopolítico, el tema ciudadano, es hablar sobre la reflexión del poema, hablar de metapoesía, hablar de los espacios cotidianos, por ejemplo, que en Rafael Cadenas se ven magistralmente expuestos en Gestiones, que para mí Gestiones tiene por lo menos 5 de los mejores poemas de Rafael Cadenas y un buen grupo de los grandes poemas de la poesía venezolana, sobre todo en la perfección formal y en la justeza de los elementos, que esta es otra cosa que tiene Rafael Cadenas en cuanto a su poesía. No he hablado de su prosa, que sigue a la par de su poesía y que lamentablemente no pudimos incluir en este volumen, pero se pudo haber hecho un volumen de prosa y poesía en el que no existen prácticamente límites discursivos o genéricos. Entonces, hablar por ejemplo, de apuntes sobre San Juan de la Cruz y la mística, hablar sobre anotaciones, hablar sobre entorno al lenguaje, hablar sobre realidad y literatura, que son libros genéricamente que están en los anaqueles del ensayo o de la reflexión aforística, también pueden entrar básicamente a una antología poética. Perdón, a una antología poética. Muy, muy interesante lo que nos dices. Y voy a recalcar un punto que me parece fascinante de la ideología, del pensamiento que tiene Cadena. Cadena habla de una necesaria individualidad, pero él no habla nunca en nombre de la humanidad. Él dice que es muy necesario personificarse de la poesía, hacerla cotidiana, hacerla de uno, hacerlo, y cito, un testimonio fiel de lo humano. Y ahí, con ese mismo concepto, él nos habla con una voz que invita tanto a la soledad como al silencio. Y esto se debe también a su ideología, porque era una persona muy espiritual
que según lo que se le ha entrevistado en los últimos años, él manejaba mucho de filosofía y filosofía zen y conceptos que prácticamente hablan de lo profundo del ser humano. Entonces, es algo que se evidencia mucho en toda la obra de Cadenas. Y a la misma vez, él comentaba que la poesía es un antídoto, pero este antídoto se vincula a las artes, a las artes, a la cultura, a ciertas efervescencias que tiene el ser humano. Hablando desde este lado, se podría decir que Rafael era un hombre profundamente humanista y a la vez profundamente revolucionario. Pero, ¿cómo se vio esos factores en sus textos? Bueno, cada texto tiene diferentes interpretaciones, pero desde tu estudio, ¿cómo nos contarías de este hombre que puede decirse profundamente solo y en silencio, pero a la vez tan humano? Personalmente, esto se logra porque Rafael Cadenas, por encima de la creación poética, él concibe o él se posiciona en un lugar que no le da la espalda al aspecto ciudadano. Él ve, desde mi punto de vista, la creación poética como una manifestación más de ciudadanía. Entonces, en él se puede observar esa totalidad del escritor, del pensador, del docente. Recordemos que Cadenas es jubilado, también ejerció la docencia universitaria, y también ha tenido una postura crítica desde la década de 50 con Marcos Pérez Jiménez y en el contexto venezolano actual desde los últimos 20 años. En ese sentido, su postura ciudadana ha sido muy frontal, pero no desde la militancia, no desde un partido político, sino desde la condición ciudadana. Él ya lo había expresado, por ejemplo, en libros fundamentales para el pensamiento venezolano como en torno al lenguaje, ya lo decía desde los 80. Entonces él hablaba de la degradación del lenguaje como un elemento, como el primer elemento o el elemento más visible de la degradación social o ciudadana. Y es lo que vemos en toda su permanencia como poeta, ¿no? Y esto es fundamental porque en Cadenas no existe el poeta separado de su conducta ciudadana. Y eso lo ha llevado pues a tener una vida bastante a la vez retraída, pero consciente y atenta de lo que está pasando en el contexto venezolano y a permanecer en una constante manifestación escrita, ¿no? Y eso, por supuesto, le ha valido, por una parte, ciertos repudios oficiales, pero a su vez un unánime respaldo de todos los lectores y de todos los que conocen la obra de Rafael Cadenas. En ese sentido, si lo vemos desde el punto de vista revolucionario, yo creo que podríamos verlo desde el punto de vista de la inconformidad y de la actuación ciudadana, esencialmente, por ejemplo, ante lo público, quiero decir. Claro que sí. Muchísimas gracias, Néstor. Para un poquito complementar esta parte, rescato una cita de una escritora quien llegó a conocer de cerca a Rafael y nos comentaba que Rafael es, primero, el hombre desterrado; segundo, el poeta lleno de ternura; tercero, el hombre de la fraternidad humana; cuarto, un Cadenas ya agónico; quinto, el hombre de la palabra; y sexto, el hombre expulsado en medio de la incertidumbre. Eso me pareció fantástico y creo que vale rescatar en este momento para que entiendan el valor y la profundidad de Rafael Cadena. Muchísimas gracias, Néstor. Gracias a continuación, voy a invitar de nuevo a Juan Carlos, que ya está en pantalla, y vamos a iniciar con una pregunta que a mí me parece de lo más
fantástico también de la poesía de Francisco Brines. Francisco habla mucho de cómo afrontar el paso del tiempo, pero también aborda esta temática de la degradación del cuerpo y la experiencia de los sentidos. Entonces, él sabe que, por ejemplo, la figura de la casa, el hogar, es un lugar de resguardo y es un lugar de protección, pero a su vez hay como que esta división entre la visión temporal y la visión existencial paradójica. Pero también hay muchos más lugares y hay muchos elementos que no sé, a este punto dan mucho al lector, dan mucho para que aquel que llegue al libro o llegue a los libros de Francisco Brines nos haga interpretar o nos haga conocer parte de este individuo. Entonces, a mí me gustaría más o menos que nos cuentes cómo trabaja él de esto de los territorios físicos, los territorios verbales, lo presencial, lo interno, externo, esos caracteres que están en sus obras. Sí, Kevin, pues es muy interesante lo que dice, porque es verdad que hay una lectura fácil, ¿no?, de una visión trascendente de la poesía de Francisco Brines, y Francisco Brines precisamente evita toda trascendentalidad en su poesía. La poesía de Francisco Brines tiene esos dos componentes, como tú bien señalas, el territorio verbal y el territorio, digamos, corporal, y ese territorio verbal es el de la propia poesía, obviamente, que es un instrumento para poder expresar ese territorio corporal, que es en el que él realmente se siente vivo. La poesía, digamos que es la cara la otra cara, la cara, digamos, podríamos decir, ideal del cuerpo. Pero no se hace vanas ideas en torno a las nociones clásicas de alma, de espíritu. Precisamente la poesía de Francisco Brines es muy materialista y no le interesa esas visiones, digamos, falsas o falaces de la visión, digamos, clásica, ya sea religiones como el cristianismo u otras religiones en las que nos hablan falsamente del espíritu o del alma. El refugio de Francisco Brines es la carne, sabe que después de la muerte no hay nada, él lo aceptaba con absoluto estoicismo y no se hacía vanas componendas de la vida después de la muerte. Precisamente su poesía es un canto a la vida, sabiendo que después de la vida no hay nada, ¿no? Él era un gran nihilista y en ese sentido reivindicaba la vida, reivindicaba la carne, reivindicaba el placer de los sentidos, el disfrute, el disfrute del presente, ¿verdad? Él era todos los grandes tópicos latinos, del el Carpe Diem, el Colige Virgo Rosas, ¿verdad? Esa disfruta el momento. Esos eran los grandes temas de su obra. Y el tempus irreparabile fugit, es decir, el tiempo irreparablemente se va, se fuga. Ese es otro de los grandes temas grecolatinos, temas de todos los tiempos, de toda la poesía. Si existieran los universales, pues ese sería un universal en poesía, sin duda alguna. Y Francisco Brines lo pone en marcha, pues bueno, haciendo diferentes juegos en su poesía, con una gran dosis de melancolía, de nostalgia, por el tiempo que se va, por el recuerdo de los seres queridos que se han ido, y llevando al lector a un territorio de intimidad en el que comparte todas esas preocupaciones
por la degradación, como tú has dicho, del cuerpo, por el paso de los años, con la aceptación también, la aceptación serena del paso del tiempo, la aceptación de lo que nos viene, pues de la muerte, de la pérdida de facultades físicas, ¿verdad? Y que con los años pues se va notando cada vez más. Eso, Francisco Brines es un maestro poético y un maestro de vida, porque su poesía nos da esas dos lecciones. No sé si quieres que sigamos conversando con algún otro tema. Sí, claro que sí. De hecho, me parece también bastante particular que entre tanta fragilidad del cuerpo, entre tanta destrucción y tanta creación, él tenía algo muy, muy valioso como objetivo en su poesía, que era esto de crear textos simbólicos, no textos vanos. Y ahí parecería una contracción, una contradicción, que él de un lado aceptaba la muerte y la hacía parte del ciclo natural de la vida, pero aún así él quería hacer algo simbólico y por eso hay mucho simbolismo podríamos decir, la mayoría de sus textos, ¿verdad? Sí, Sí, mira, él recoge, sí, sí, perdón. sí, por favor. No sabía si iba a continuar. No, tranquilo, continúa tú. No, pero podemos dialogar sin problema. Él recoge, por un lado, sus dos grandes poetas de cabecera son Juan Ramón Jiménez y Luis Cernuda. Para él son los dos grandes poetas que en la tradición inglesa, la tradición anglosajona de Luis Cernuda es la que más le interesa. Como tú has dicho antes, él estuvo viviendo en Inglaterra, él fue lector de poesía en Oxford y él se sintió muy cercano a la tradición inglesa, a la tradición del monólogo dramático y a la tradición del sensualismo, ¿verdad? De la experiencia, de la tradición inglesa clásica desde la Edad Media, ¿verdad? Y luego, por otra parte, la otra tradición, que es lo que tú estás comentando, es la de Juan Ramón Jiménez, es decir, la tradición simbolista, la tradición del Juan Ramón tiene muchas épocas, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que a Francisco Brines le gustaban todas las épocas de Juan Ramón, pero se queda con esa parte más simbolista que siempre acompañó al gran Juan Ramón de la última época, al Juan Ramón de Espacio, al Juan Ramón de la Estación Total, de Lírica de una Atlántida, o al Juan Ramón de la primera época de estirpe modernista. Bueno, Juan Ramón tuvo muchas épocas y entonces en esa parte simbolista, esa parte de poesía pura, también le interesaba mucho a Francisco Brines, sí. Genial. Bueno, bueno, ya sería la tercera pregunta como para ir terminando esta sección de diálogo. A mí me gustaría que nos comentes un poco de esto que me parece igual, otro tema, hablarlo, para tratarlo mucho de la poesía de Francisco, que tiene que ver con la capacidad para crear atmósferas para el lector. En el prólogo mencionabas que uno entra al poema, por ejemplo, cito el poema de La Espera, y parecería que todo es oscuridad, pero en medio de esa oscuridad hay una luz. Y ahí hay muchos lugares, pues ciertos lugares que concurren con la felicidad y también lugares que concurren con otros sentimientos muy, muy humanos. ¿Podrías comentar así a las personas que nos están escuchando con qué otros lugares van a encontrarse cuando entren a la antología de Francisco? Bueno, ese poema que comenta de La Espera es un poema en el que él ve a sus padres cuando él era pequeño, pero luego él también se ve cuando él es grande y ya no están los padres y los recuerda. Es un poco porque él primero está esperando a sus padres, pero luego él está esperando a su propia muerte. Y eso es un recurso que Francisco Brines realiza en algunos poemas de su primera época, cuando era joven. Imaginarse el viejo ya esperando o ya ante la muerte, ¿verdad? Es un poco pues
la consigna o el axioma heideggeriano de ser para la muerte, ¿verdad? Él tuvo muy consciente desde la primera época eso. Pero mientras que seguimos aquí, como he leído en alta el poema, cuando yo aún soy la vida, en este momento que nos queda de vida, que obviamente es un instante en la eternidad, ¿verdad? Pero es lo que nos ha tocado, lo que tenemos para vivir. Hay muchas cosas que se pueden disfrutar y que se pueden gozar. Ahí es donde entra en juego la poética de los sentidos, la poética sensual, el sensualismo de la poesía de Francisco Brines, y por eso el jardín que se reivindica desde el título es el lugar especial donde el jardín, donde la poesía de Francisco Brines toma cuerpo. El jardín o huerto, porque serían un poco las dos variantes, el huerto pues se cultiva, pero el jardín también se cultiva, el jardín epicúreo, de la escuela epicúrea, y ya sabemos que Epicuro fue uno de los grandes filósofos que habló de los placeres, uno de los filósofos griegos perseguidos por la historia, precisamente porque era una rebelión, ¿no? Era un filósofo rebelde que planteaba la ruptura con los dioses griegos. Epicuro fue, digamos, el primer gran rebelde de la historia y planteaba una ruptura para olvidarnos de los dioses y ocuparnos del aquí y de la ahora de las personas. El jardín, el huerto, es el territorio donde se cultivan las flores, donde se viven los sentidos, donde tenemos una especial percepción de todos los sentidos, del tacto, del gusto, del olfato, del sabor. Es un espacio también para el amor, ¿no? Y acompaña la poesía de Francisco Brines el huerto o jardín, especialmente situado en el Mediterráneo, donde él vivía, con los naranjos, la flor del azahar, especialmente olorosa, especialmente embriagadora, y el mar de fondo, el mar de oliva, el mar Mediterráneo, con todas las connotaciones mitológicas y sensuales de fondo, ¿verdad? Un espacio realmente, pues, que invita al disfrute, al goce de los sentidos y al gozar el momento, a gozar el presente. Sí. Sí, fantástico. De mi parte no tengo más que decir a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales que se sumerjan en estos dos autores que son fantásticos y tienen mucho, mucho que ofrecer en cada uno de sus poemas. Como ya estamos llegando a la parte final, el tiempo pasó volando, de verdad, un disfrute total. Por favor, voy a invitarte que nos compartas unos últimos textos de Francisco, ya para cerrar este conversatorio, por favor. Bien, con mucho gusto voy a leer dos poemas ya de la última época. Voy a leer Huerto en Marrakech, que al igual que ha comentado Néstor sobre el orientalismo de Rafael Cadenas, pues también el orientalismo de Francisco Brines está lleno de ese sensualismo de las mil y una noches. Dice así: Huerto en Marrakech. ¿Te acuerdas de aquel sur en el rojo verano? Entré en la breve noche para gozar tu huerto. Rincón de madreselva, dos pequeños naranjos y aquel jazmín tan negro, de tanto olor, rodando la falda del ciprés que sube al cielo. Bañó el árbol la luna y se mojó mi boca. Y qué cansados luego las aguas y las rosas, el ciprés, los naranjos, el ladrón de aquel huerto. Y todo fue furtivo, el alba, luego el sueño. Y ahora voy a leer un poema que a mí especialmente me gusta mucho, del último libro publicado en vida de Francisco Brines, que se titula La última costa, y que también recrea esa imagen de los muertos que llegan a la laguna Estigia y está Caronte que los recoge en su barca y los lleva, ¿verdad?, hacia el otro lado.
la última costa. Había una barcaza con personajes torvos en la orilla dispuesta, la noche de la tierra sepultada, y más allá aquel barco de luces mortecinas en donde se apiñaba con fervor, aunque triste, un gentío enlutado. Enfrente, aquella bruma cerrada bajo un cielo sin firmamento ya, y una barca esperando, y otras varadas. Llegábamos exhaustos, con la carne tirante, algo seca. Un aire inmóvil, con flecos de humedad, flotaba en el lugar. Todo estaba dispuesto. La niebla, aún más cerrada, exigía partir. Yo tenía los ojos velados por las lágrimas. Dispusimos los remos desgastados y como esclavos mudos empujamos aquellas aguas negras. Mi madre me miraba, muy fija, desde el barco, en el viaje aquel de todos a la niebla. Gracias. Fantástico. De verdad, muchas gracias por compartirnos estos textos muy, muy, muy importantes para la poesía mundial. Muchas gracias. A continuación, Néstor, por favor, compártenos unos dos textos de Rafael Cadenas, por favor, que la gente quiere escucharte. Adelante. Un gusto escuchar la lectura de Juan Carlos, de estos poemas de Brines, y bueno, ya en espera de que pueda recibir esta muestra que hiciste. Por cierto, acá en mi biblioteca tengo la antología que hiciste de Caballero Bonal. Bueno, la disfruté muchísimo porque me reencontré con su poesía, no lo leía desde mi tiempo en Venezuela y ha sido un reencuentro agradable con su poesía acá en este lado de Colombia. Voy a leerles dos poemas de su libro Gestiones. Le había hablado al principio un poco de él. El siguiente poema es uno de los más conocidos de este libro y de Rafael Cadenas. Se llama Conjunto Residencial. Aquí se vuelve a oír el viento. Pasa entre los edificios, mece los pinos y hela el autocine. Morador de ninguna parte, no puedo decirte. Sé tú, fiero espíritu, mi espíritu. Solo hay una espera en la noche, pero nadie tiene el ímpetu para hablarte como en los tiempos del entusiasmo. Eres lo que eres, una voz solitaria que resuena en los aledaños de las ciudades. Las palabras que te dirigían también pasaron como las alucinantes hojas. Este es otro mundo, no hay dirección. El viento, cuando azota, golpea el caos. Y cierro con otro poema también de Gestiones. Mandelstam, se titula, en honor a la circunstancia del gran poeta ruso y su pareja, Nadezhda. Dice así el poema. Vivo, ¿a quién debo este honor? Mi alma vacila, Dante me acompaña a través de la noche soviética. Yo vago entre las ruinas de la Hélade, no puedo oír. Esconde los poemas, Nadezhda, apúrate. ¿Cómo pudiste, César, destruir nuestra vivacidad? He abandonado toda esperanza a la entrada del campo. El único que habla ruso no podía olvidar. Un dios perdona, un semidios no. Los gritos se pierden en la vastedad de mi país. Gracias. Kevin, ¿tienes el audio
No se te escucha, Kevin. Ah, sí, lo siento. Te decía que muchísimas gracias por traernos de tu voz a un poeta tan necesario para entender la poesía de aquí, nuestra poesía americana, latinoamericana, y que espero esto trascienda, que estas voces no se desvanezcan. Y gracias a ustedes dos por estar aquí y por haber hecho este excelente trabajo que sin duda ya está, la gente ya va a poder adquirirlo la próxima semana. No, ni siquiera la próxima semana, esta semana que ya está ahorita circulando los stands del Ángel Editor y de todas las lecturas en las que han estado presentes nuestros poetas invitados y homenajeados. De mi parte, no me queda más que agradecerles de verdad por todo lo que se hace por la poesía y por todo lo que se hará también por ella. De nuestra parte, mando también un agradecimiento a Javier Oquendo Troncoso, que él es el velador de la poesía de aquí de Ecuador y de mucho, que da mucho para entender nuestras letras, y al equipo del Ángel, al equipo del Paralelo Cero, que día a día ha estado incansablemente poniendo su granito de arena para hacer posible estas lecturas y estos encuentros. Así que muchísimas gracias, Néstor, muchísimas gracias, Juan Carlos. Si tienen algo que comunicar ahora al público que nos está escuchando, adelante, es el momento para decir las últimas palabras. Néstor. No, solo me queda reiterar mi agradecimiento por esta oportunidad, por compartir con ustedes en el festival, en el marco de la presentación de estas antologías de Francisco Brines y Rafael Cadenas, que va a permitir un diálogo más directo con estas poéticas fundamentales de la poesía en español de este siglo. Genial. Igual, Juan Carlos. Sí, yo igual. Reiterar mi agradecimiento, como ha bien comentado Néstor, agradecimiento al festival, a Javier Oquendo, a todo el equipo de Paralelo Cero y a ti también, Kevin, por tu estupenda labor. Y nada, un placer de verdad. Este libro me da mucha satisfacción y presentarlo hoy aquí con Néstor, junto con la antología de Rafael Cadena, a quien yo también admiro muchísimo, pues la verdad que me da doble satisfacción, ¿eh? Muchísimas gracias. Y con esto damos por terminada la lectura. Nos veremos en una próxima ocasión. Así que disfruten de la poesía y les enviamos un abrazo gigante desde aquí. Pasen muy bien y ya nos veremos. Hasta luego, amigos.